Qué días tan emocionantes y tan intensos seguimos viendo en los mercados financieros por los resultados empresariales, por los datos macroeconómicos que siguen reforzando la idea de que la situación económica está mejor de lo previsto, por las nuevas subidas de tipos de interés que anunció ayer la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la división de opiniones que hay también en torno a si estamos llegando ya a la meta o no con esos tipos de interés en Estados Unidos. Por supuesto, todo lo relacionado con el dólar, con el petróleo, con las materias primas. La verdad es que no nos cansamos de aprender ni de asombrarnos. Antonio Castelo, de iBroker, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal? Saludamos también a Hernán Cortés de Olea Gestión. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, yo supongo que desde el punto de vista de un gestor como tú, Hernán, quizás las cosas se vean un poco diferentes. Nosotros aquí los que estamos contando el día a día no dejamos de asombrarnos, ¿no? Unos días parece que todo se ve negro, negrísimo, otros días blanco. Nos falta tiempo, ¿no?, para encontrar muchas veces o justificar que lo que está sucediendo con un mercado que no deja de subir, no deja indiferente a nadie. No sé, desde el punto de vista de un gestor, todo esto que está sucediendo, ¿cómo se ve? Bueno, la verdad es que la reacción... Mejor ver esto que otras cosas, claro. Mucho peores. Desde luego. Hombre, yo creo que esto es un escenario que posiblemente entraba en el escenario de muchos gestores, analistas, pero más bien como para finalizar el año y no para finalizar febrero. Entonces, bueno, estas cosas se aceleran por distintos motivos. Para mí, uno de los factores que ha empujado las cotizaciones de bolsa significativamente ha sido que a finales del año pasado todos los inversores estaban cortos contra su índice, ¿no? O sea, tanto los llamados long only, o sea, los fondos tradicionales, los hedge funds, así como los inversores retail, ¿no? Entonces, claro, cuando todo el mundo está corto, solo hay un camino, que es neutralizar un poco o mucho, yo creo que neutralizar algo, al menos tus posiciones, y eso te lleva a que todo el mundo esté comprador. Los que están neutrales no venden, los que están positivos no venden y los que están cortos tienen que comprar, ¿no? Entonces yo creo que ha habido, bueno, pues una especie de, bueno, los mercados se llaman short squeeze, tampoco lo diría tanto, pero un ánimo por parte de muchos inversores que estaban infraponderados en bolsa a ponerse más ajustados a lo que sería su nivel normal. Por otro lado, es verdad que la inflación en estos últimos meses ha ido acompañando y, bueno, pues en principio sí parece claro que hemos visto los saltos de la inflación. Lo que no parece nada claro es con qué velocidad y con qué intensidad esa inflación se va a reducir en los próximos meses o incluso años, ¿no? Entonces, ahí es donde yo, sinceramente, o nosotros diferimos un poco de la lectura que está haciendo el mercado, que en estos últimos días se está empezando a acercar más a cómo lo vemos nosotros. O sea, el mercado en enero ya estaba viendo bajadas de tipos de interés en Estados Unidos a finales de año y primeros del año que viene, como de 75 puntos básicos, y ahora acabo de mirarlo y está descontando pues 25 puntos básicos en enero, como mucho. En Europa, pues un poco lo mismo, estaba descontando un tipo máximo del 3 y ya está descontando para junio, julio, la posibilidad de que el tipo de intervención del depósito del Banco Central Europeo alcance el 3,5. Entonces, yo creo que esa caída de la inflación no va a ser tan rápida ni tan intensa como yo creo el mercado está descontando, y la subyacente va a ser bastante correosa. Sin ir más lejos, en España ya tenemos la inflación subyacente bien por encima, 1,5 puntos por encima de la inflación general. En Estados Unidos la inflación general ha caído 3 puntos y la subyacente ha caído 1. En fin, yo creo que los bonos a largo plazo están descontando un escenario
muy positivo en cuanto a la evolución de la inflación, y ahí no estamos radicalmente, no tenemos una opinión radicalmente distinta, pero sí algo distinta. Entonces, creemos que el largo plazo todavía ha empezado ya a subir otra vez, pero creo que puede tener 50 puntos básicos de recorrido por encima, ¿no?, de estos niveles. O sea, el bono americano se podría ir a niveles del 4,5 y el bono alemán pues podría irse a niveles de más o menos el 3%, ¿no? O sea que nosotros vemos el escenario y evidentemente esa subida de tipos a largo va a minorar o reducir las alegrías que está habiendo en bolsa. O sea que somos, por resumir un poco, bastante prudentes a partir de ahora con el mercado. En 2022, muchos o la mayoría estaban cortos, eran bajistas, ahora todos o casi todos, porque tampoco quiero meter a todos en el mismo saco, y Bank of America mismamente ha vuelto a reiterar que espera un mercado bajista en el Stock 600 con un desplome del 20%, pero bueno, la cuestión, Antonio, es que el año pasado por estas fechas teníamos menos inflación y más crecimiento y llegó el gran porrazo, y 12 meses después tenemos más inflación, menor crecimiento y el sentimiento, no sé, cada día que pasa más alcista, que esto también forma parte de, no quiero llamarlo la magia de la bolsa, ¿no?, pero que también lo hemos visto también otras veces. Sí, la verdad es que, bueno, esto es algo, los mercados cuando cogen una tendencia, ya sea en un sentido o en otro, la verdad es que, bueno, a veces cuesta un poquito de trabajo, bastante trabajo seguirlos, entenderlos. Yo personalmente creo que hay demasiado optimismo, especialmente en Europa, repasando los principales índices europeos, índices bursátiles, vemos que están por encima de febrero del año pasado, antes del estallido de la guerra en Ucrania. Me parece como si este año no hubiera ocurrido absolutamente nada, o mejor aún, parece como si todos los problemas se hubieran solucionado de pronto, cuando no es así. Es verdad, sí, que los fantasmas de una recesión severa parecen alejarse. También es verdad que tenemos que, gracias a Dios o a la climatología, que nos ha deparado un invierno muy suave que ha permitido rebajas en los precios de los combustibles, generando menos tensión inflacionaria, tampoco mucha, porque realmente, bueno, pues estamos muy lejos de ese 2% que los bancos centrales ponen como objetivo, más en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos es verdad que los principales índices se encuentran todavía lejos de las cotas de febrero del año pasado. También es verdad que en 2021 los índices americanos habían subido mucho más que los europeos, pero bueno, el caso es que ahí está el optimismo, ¿no? O sea, argumentos que hace unos meses eran tremendamente negativos y que el mercado se hubiera caído, por ejemplo, pues la reacción a una inflación más alta de lo esperado el martes en Estados Unidos y las ventas al por menor de ayer, pues en lugar de ser negativa, como hubiera sido hace un par de meses, ha sido positiva, lo que refleja bueno, que acaba dominando la alegría de un menor riesgo económico sobre el temor a más inflación y sobre el temor a mayores subidas de tipos, ¿no? Cuyo final de las subidas de tipos se sigue percibiendo en el mercado como bastante próximo, cuando yo creo que no es así, que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo van a tener que seguir subiendo los tipos. Ahora hablamos precisamente de tipos, pero antes, por ir aclarando también algunas cuestiones que yo creo, Antonio, que tú además, trabajando dentro de un broker, yo creo que a lo mejor nos puedes dar un poquito más de luz. ¿Quién está comprando acciones? ¿Quién está comprando estas subidas? ¿Son las manos fuertes, como las grandes gestoras de activas, los hedge funds, o demás? ¿O son las manos más débiles, los minoristas, los ETFs, la gestión pasiva, los planes de pensiones? Pues mira, Fernando, yo creo que lo has definido tú muy bien al principio, ¿no? El efecto manada aquí funciona y yo creo que ahora mismo está comprando todo el mundo. Me da lo mismo que porque están cerrando cortos o porque llevan cerrando cortos tiempo, o porque al final, te ves diciendo y te ves argumentando, oiga, que aquí sigue habiendo una serie de riesgos importantes y bueno, el mercado, pues lejos de bajar, sube. Entonces, bueno, pues ahí sí que el análisis técnico funciona y bueno, pues tú te ves la mayoría de los indicadores técnicos y te dicen para arriba. Entonces, pues al final da lo mismo que seas gestor, que seas un
un inversor minorista, te metes porque pierdes el movimiento. O sea, antes de entrar en directo hablaba con Hernán y concluíamos esto, ¿no? Que es que, repasando previsiones para este año, niveles donde podrían situarse los índices, es que no es que nos hayamos pasado de largo de esos niveles, es que nos hemos pasado de larguísimo, ¿no? Probablemente luego veremos algún ajuste y el ajuste sea duro, ¿no? Y al final, después de los típicos movimientos que suelen seguir a estos movimientos seguidos del mercado, vaivenes, volatilidad, veamos que al final terminamos el año más o menos donde estamos ahora o incluso un poco por debajo, pero realmente repasando subidas tanto de índices como de acciones, realmente es sorprendente ver los niveles en los que estamos. Sorprendente. Hace unas semanas o meses nos pasábamos todo el santo día, Hernán, hablando de recesión, pero ahora mismo empieza también a ponerse de moda el término no recesión, en el sentido ya ni siquiera hablan algunos de aterrizaje suave. Ayer es que sale el dato de ventas minoristas, que en Estados Unidos con un crecimiento del 3% respecto al año anterior, y es que ya ni siquiera se habla de aterrizaje suave, es que se habla de que la economía va a ir como un tiro, ¿no? Bueno, como un tiro, yo creo que eso es una opinión todavía minoritaria, ¿no? Yo creo que lo que sí empieza a ser una opinión mayoritaria es las expectativas de un crecimiento muy bajo para este año, pero seguramente positivo. Y yo creo que para mí o para nosotros siempre ha sido muy llamativo el que se le diera tan poca importancia a la fortaleza del mercado, del empleo. Tanto en Estados Unidos como en Europa el paro está en mínimos históricos. Entonces, claro, al final seamos realistas. O sea, la gente cuando tiene trabajo es cuando consume. Cuando realmente no consume y se produce una contracción fuerte del consumo, es cuando la gente está en paro. Entonces, mientras el mercado laboral siga tan fuerte como lo ha demostrado durante todo el año 2022 y incluso a principios del 23, es muy difícil que veamos una contracción del consumo relevante. Entonces, mientras haya consumo, habrá inversión. Y mientras haya consumo e inversión, habrá crecimiento del PIB. ¿Podrá ser muy ligero? Pues sí, pero seguramente será positivo. Y no será negativo hasta que de verdad el mercado laboral se deteriore fuertemente. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que está pasando. O sea, la gente en sus números, en sus hipótesis de trabajo, estaba la contracción del mercado laboral, o sea, el aumento del desempleo. Y por ello un nivel de consumo bastante inferior al que realmente está habiendo. Entonces, eso yo creo que al final ya por fin la gente ha empezado a poner en valor esa fortaleza que tiene tanto la economía americana como la europea, que es la resiliencia del empleo. Por las razones que sean, que ahí se podría discutir mucho, pero el caso es que las empresas no están reducidas, o sea, aunque veamos anuncios, ¿no? Tal, pues las tecnológicas están reduciendo. Hombre, están reduciendo porque es que han contratado muchísima gente y algo se va a deteriorar el mercado del empleo. Es que por narices se tiene que deteriorar algo. Con crecimientos cercanos al cero y tipos de interés más altos, lógicamente la economía va a sufrir algo y el empleo va a sufrir algo. Pero como partimos de un nivel tan fuerte del empleo, aunque sufra algo, no se va a notar demasiado en el consumo. Entonces, yo creo que al final eso es lo más sorprendente desde nuestro punto de vista, es lo bien que ha aguantado el mercado laboral. Y eso está sosteniendo un poco todo, tanto el PIB como los resultados empresariales. Porque claro, los resultados empresariales, mientras el PIB sea más o menos cero o ligeramente positivo, los resultados empresariales tampoco van a caer mucho. Y eso es un poco como lo vemos nosotros. O sea, para nosotros la clave va, tanto hasta ahora como de ahora en adelante, va a ser ver cómo durante el año 23 el empleo, si aguanta o no aguanta los niveles
similares a los del 2022. Claro, un poco más bajo, un poco más débil, pero la clave va a estar ahí. Laboral, sentimiento alcista, sigue habiendo abundante liquidez, a pesar de los ramalazos o esas intenciones que tienen los bancos centrales de seguir reduciendo el balance. Y luego está también el tema de la crisis energética, que todo el mundo pensaba también que a estas alturas de la película y de la guerra en Ucrania íbamos a tener el petróleo, pues no sé, en 150 o 200 dólares, y no, lo tenemos en 85, con un grandísimo desplome también del precio del gas natural. Petróleo, materias primas, Antonio, aquí también es donde un poco muchos andaban perdidos con el tema de 85 dólares. Tampoco entienden muy bien los últimos planes anunciados por Rusia, que recorta por un lado la producción un 5% para castigar, entre comillas, a Occidente por las sanciones, y por otro lado también dice que está ahora mismo en el periodo de exploración y extracción más importante de toda su historia para aumentar su producción. Recorto la producción, pero sigo buscando petróleo para aumentar la producción. No sé, ahí también desconcertante, ¿no?, lo que sucede ahí. Eso no se entiende muy bien, pero bueno, yo creo que si obviamos esta situación de Rusia, yo sigo pensando que el petróleo va a mantenerse en una banda cotizando entre 80 y 100 dólares, en algunos momentos a lo mejor un poco por debajo de 80, 100 pues quizás sea más complicado que vaya a llegar. ¿Por qué? Pues porque al crudo se le ha puesto una fecha final, ¿no? Y los países productores pues tampoco se van a esmerar muchísimo, no han invertido durante años en mejorar sus procesos extractivos, y ahora pues yo creo que no lo van a hacer, van a aprovechar por los años que les queden para estar ahí. Y para que los precios se mantengan, ¿no? Hay que ver también qué es lo que va a pasar con China. China es un gran demandante de petróleo. Hay que ver también qué es lo que puede pasar con otro país como la India, donde bueno, de alguna manera se dice que sí que está llegando petróleo ruso, que se está refinando allí, que está saliendo. Bueno, pues esto también es posible. Yo creo que también hemos tenido, como te decía antes, mucha suerte de tener un invierno que ha sido pues bastante cómodo, bastante confortable en el hemisferio norte, y de alguna manera bueno, si la economía se siente cómoda y confortable con el crudo a estos niveles, incluso un poquito por encima, pues tampoco vemos que le vaya a afectar mucho. O sea, yo sí que es cierto que no creo que nos vayamos nunca, lo he creído, que nos fuéramos a esos niveles de 150, 200 dólares barril que decían algunos, pero ya te digo que lo veo ahí, y esto bueno, pues al final le va a venir bien pues a compañías como Repsol, que ya ha presentado resultados, que los resultados han sido, bueno, como se esperaba, francamente buenos, que Repsol además está aprovechando, como también están aprovechando otras compañías del sector, para realizar inversiones pues, en energías alternativas. Repsol ha hecho también muchas inversiones en todo lo relacionado con el refino, y están consiguiendo pues unas cifras, unos ratios de conversión pues realmente importantes, que mientras dure pues bueno, pues va a venir bien. Está reduciendo su deuda, y bueno, pues yo creo que puede seguir siendo también una alternativa, valor para seguir vigilando, o valores en el sector petrolero para seguir vigilando y aprovechar a lo mejor circunstancias como la bajada de hoy de Repsol para entrar. Es verdad que Repsol en los últimos días les ha aparecido otra vez el fantasma del problema con Sinopec, ¿no? Que bueno, es en el caso de que tuvieran que pagar toda la cantidad que está en litigio, unos 5.000 millones de dólares, 4.800, 4.900 millones de euros, pues bueno, pues le podía generar un problema, pero afortunadamente le pilla ahora pues con una fortaleza financiera que no le pillaba hace tiempo. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que es un sector que vamos a poder seguir vigilando de cerca, y que puede ser una buena alternativa de inversión.
Hoy un 3%, es la compañía que encabeza hoy las caídas más importantes dentro del IBEX 35. Hay muy poquitas compañías hoy en números rojos, una de ellas es Repsol. Son 2,48, está bajando ahora, ha ido mejorando de todas formas. Sí, un poquito mejor, sí. De los momentos iniciales. Y bueno, me gustaría un poco oír cuál es el argumento para justificar con estos resultados y sobre todo un poco con la guía que más o menos han dado para este año. Es verdad, claro, no vamos a tener incrementos de producción y de ingresos como los que hemos tenido en 2022, ¿no? Bueno, más de ingresos que de producción, porque la producción realmente ha caído un poquito, ¿no? Pero bueno, yo creo que las cifras van a seguir siendo francamente buenas. Precisamente otra de las grandes paradojas del momento, en este caso en el sector o la industria petrolera, porque el mercado las infravalora si ganan más dinero que nunca. Pero lo has explicado perfectamente bien, Antonio. Antonio Castelo, de eBroker, Hernán Cortés, Olea Gestión. Un gran placer, como siempre. Muchas gracias a los dos. Os dejo que sigáis trabajando y cosechando muchos éxitos. Hasta la próxima. Gracias, Fernando.